Bueno, buenas tardes. Creería que ya se escucha. Bueno, para los que no nos conocen, nosotras dos pertenecemos al módulo de metodologías de las ciencias. Mi nombre es Gabriela Truco, me acompaña Mónica Donadoni. Nos falta otro de los tutores que no pudo asistir, que es Javier Brusasca. Posiblemente nosotras también los vamos a estar acompañando junto a otros docentes cuando comience el cursado de la materia Metodología de las Ciencias. En este caso estamos acá reunidos para poder hacer esta actividad de cierre integradora. Un poco la idea con esta actividad es poder encontrarnos y ver cómo desde las diferentes disciplinas y las diferentes miradas podemos abordar un mismo texto. En este caso podemos abordar una problemática buscando diferentes resoluciones acorde a cada una de estas disciplinas. Para nuestro caso, y en función a las actividades planteadas, nosotros lo que intentamos, y es lo que creemos que les va a servir en cualquier otra rama y en cualquier otra materia, es poder hacer ese primer abordaje de un texto que implica la lectura comprensiva, la lectura crítica, que les va a servir independientemente de si lo leen para metodología, para administración, para matemáticas. Por eso es que desde nuestro módulo tratamos de aplicar sobre este texto en particular todas las estrategias, o algunas, mejor dicho, de las estrategias de aprendizaje que vimos o que ustedes tienen dentro del manual y que hemos ido practicando a lo largo de las diferentes actividades que han afrontado, las actividades evaluables, las actividades propuestas en la guía. En particular, la parte que a metodología le toca, que son las primeras 7 consignas, ¿sí? Tenemos una primer consigna en donde dice antes de comenzar a leer el artículo, cuyo objetivo es reflexionar cuál es la importancia de la lectura en primer lugar, la importancia de poder abordar el texto de una manera comprensiva, ¿qué implica eso? Y esto los remitimos y nos permitimos relacionarlos con los contenidos del módulo, para luego sí empezar a aplicar determinadas estrategias que nos permiten profundizar. Así es que recorremos y aplicamos como estrategias el subrayado de ideas principales, estrategia de largada, digamos, y que nos va a permitir avanzar en otras estrategias posibles, como sería, no sé, realizar un resumen. En este caso en particular pedimos determinar la idea central del texto, que es otra estrategia a aplicar, realizar una síntesis, que como ustedes habrán visto, no es lo mismo que un resumen, técnicamente no es lo mismo, y cada vez que nosotros le pidamos hacer una síntesis, vamos a estar haciendo esta diferenciación y es lo que le pedíamos acá que ustedes pudieran hacer. También dentro de esta lectura comprensiva nosotros lo que intentamos es que ustedes puedan llegar a reconocer cuál es la postura de quien escribe el texto, qué es lo que nos quiere transmitir, cuál es esa idea que está sosteniendo a través de determinados argumentos y fundamentos. Cosa que es muy importante distinguir para poder saber de qué hablamos, qué nos quieren transmitir o de qué nos quieren convencer o no, o también nos va a servir para poder diferenciar qué tipo de texto se nos está presentando. Por eso también más adelante ustedes tienen que determinar, a pesar de que no tienen todas las herramientas para hacerlo, si esto es un texto científico o no. Pero vamos iniciando el abordaje, ¿sí?, sobre estos temas, qué es y qué no es un texto científico, ¿sí?, un artículo con carácter científico o no. Hola, buenas tardes.
Yo antes de seguir con el abordaje del texto me gustaría plantearles esta consigna de decir, ¿se podría haber empezado a hacer el análisis en el caso de principios de administración o con las preguntas de matemática? Sí, quizás sí, pero creo que por eso estamos acá primeras nosotros, en el sentido de que uno tiene que tener esa lectura integral, crítica, bien en profundidad del texto para poder reconocer los elementos principales y poder sí hacer el abordaje a partir de las otras disciplinas. Creo que esta es una disciplina general, digamos, es una herramienta para que ustedes aborden los textos de cualquiera de las disciplinas, cualquiera de los campos disciplinares que ustedes van a tener luego de esto, ¿sí? Primero hay que hacer ese abordaje general del texto, de decir, bueno, es un texto, perfecto. ¿Qué características tiene? ¿Quién lo escribe? ¿Sí? ¿Pertenece a un libro, es la fotocopia o es el recorte de un libro? ¿Pertenece a un foro científico? ¿Pertenece...? Nosotros acá vemos, o por lo menos tenemos que buscar, quién lo escribe y dónde se escribe. Acá pareciera que ser... que el iProApp es como un blog de noticias financieras y es un artículo periodístico en ese blog. Entonces ya nos está marcando también ciertas pautas y eso nos va a ayudar a responder si es un artículo científico, pero también a justificar. Nosotros tenemos que saber reconocer eso, qué características tiene ese texto, ¿sí? Después, dentro de las preguntas, vamos a ir por las que siguen. Que era, escribe la idea central del artículo. ¿Era fácil encontrar la idea central? ¿A ustedes les parece que el autor del texto la deja plasmada bien explícita la idea central o nos da lugar a que con algunos elementos que él plantea la podamos reconocer? Hay una idea central y en eso mucho el título y mucho las distintas partes de este texto nos ayudan a responderla. No les vamos a dar la respuesta porque sabemos que ustedes tienen que resolver en el caso de distancia para el viernes, así que no les vamos a dar la respuesta, pero presten atención en esas cosas cuando uno hace el abordaje del texto, ¿sí? Por otro lado, el tema y la idea central, ¿es lo mismo? ¿Se habla de un solo tema o hay varios temas tratados acá? Creo que hay muchos conceptos que nosotros por ahí no manejamos, hasta nosotros mismos nos tuvimos que poner, no somos expertos financieros, a determinar qué eran esos conceptos y quiénes eran estas grandes empresas que nos mencionaban. Y eso nos ayuda a la comprensión del texto. Entonces, temas, se habla de varios temas. Ahora, la idea central es qué se dice sobre ese tema. ¿Cuál es la postura del autor sobre ese tema? Que eso es bastante diferente, ¿sí? Y por otro lado, esto de que la idea central a veces no está tan explícita y uno tiene que reelaborarla, reescribirla, encontrarla, basándose también en las ideas centrales de cada párrafo, ¿sí? Eso también nos va a ayudar porque hay mucha información adicional. En esto, si tuviéramos que hacer un resumen, ¿sí? Deberíamos aplicar las reglas que nos permiten resumir, como esto de englobar ciertos datos, cierta información en una idea, ¿sí? Para poder resumir. Y por otro lado, reconocer esto de si es un artículo científico o no, pero también fundamentarlo. ¿Qué debiera tener un artículo científico? Yo tengo que pensar. No es solamente que estuviera publicado en un texto o en un blog científico o algo de eso, no es esa la idea. Sí que tenga esos elementos característicos de un artículo científico. Al menos que tenga las tres grandes partes de ese texto: introducción, desarrollo, conclusión. Eso como mínimo. Generalmente hay una idea central y hay argumentos, pero me parece que esa es la base para determinar. Y la 8, no me acuerdo, esperen. Finalmente es la consigna relacionada a la 8, ya es administración. Ya es de administración, entonces hasta las 7. Nos queda la última consigna que vamos a ver sobre la integración. Bueno, esperamos que con esto hayan podido
también avanzar en la lectura, es indispensable, como hicimos nosotros, que ya llevamos años acá, y seguramente ustedes dirán, no, comprensión de texto, lectura comprensiva, lectura analítica, sí, a todos nos cuesta y todos hacemos el mismo proceso. Así que encontrar esos términos que desconocen para poder hilvanar y ver y comprender exhaustivamente qué nos quiere decir el autor sobre eso. Como una sola cosita más, que esto también lo pueden poner, digamos, no son cada actividad no es una cosa separada, fragmentada, diferente a la anterior. Hay un hilo conductor entre las actividades que nos van a llevar finalmente a poder realizar algo más integral, como es la lectura y la comprensión y el análisis en profundidad, en este caso, de un pequeño texto, de un pequeño artículo. Fundamentalmente, ustedes rescaten, o me parece que es importante rescatar todo lo que abordamos en la actividad 6, acerca de lo que es los textos, de lo que son los textos académicos, la importancia de la lectura y de la escritura en todos los ámbitos, pero nosotros en particular tenemos que hablar del ámbito universitario, que es el que estamos transitando. Creo que esto viene muy de la mano y que tienen que hacer esa lectura en profundidad del texto que se presentó en la actividad 6 para poder entender la importancia de este tipo de abordajes, porque si no a veces lo que sucede es esto, pero esto parece secundario, esto, ¿para qué quiero ir subrayando unas ideas? Pero a medida que avanzamos y los textos son más complejos, son más largos, que la cantidad de estudiar aumenta, este tipo de estrategias y de aprendizaje sobre cómo leer un texto perteneciente a las ramas de las ciencias económicas, que no será lo mismo que leerlo si estamos estudiando, no sé, ingeniería, se vuelve un aspecto, un punto de largada, digamos así. Eso me parece que, bueno, al menos es lo que intentamos rescatar con todas las actividades y los textos que hemos ido suministrándole y elegido para ustedes. Claro. Eso, que cada módulo va a evaluar de esta actividad integradora las respuestas que corresponden a su área. Nosotros vamos a evaluar, digamos así, las 7 primeros consignas, las siguientes las evaluará administración y las que corresponden a matemáticas las van a evaluar en matemáticas, pero deben subirla a cada módulo, ¿sí? Metodología puesto plazo final el viernes, porque en realidad tenemos que cerrar las actividades de ingreso para poder ya comenzar con las inscripciones a cada materia y y ya no tenemos más tiempo disponible, si no me equivoco. Claro, tienen que tener en cuenta eso, el tiempo. No tienen que esperar un minuto antes de que cierre el plazo porque seguramente no lo van a poder subir. Entonces es hasta el viernes, mientras antes mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra consigna? Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Bellini. Yo soy de administración, para los que no me conocen. Estoy como responsable del módulo de administración. Me tocó estar solo porque los otros 2 profesores, el profesor Caballero y el profesor Ruiz, no pudieron estar hoy presentes en este horario. Así que bueno, yo les quiero decir que también me van a tener a mí durante el dictado de la materia, como nos vamos a volver a ver durante todo el cuatrimestre, como dijeron las profesoras. Y respecto a la actividad, me interesa decirles que es una actividad integradora, que si bien se elige un artículo para que ustedes empiecen a trabajar los primeros conceptos, pero en realidad lo que nosotros queremos un poquito es desestructurarlos a ustedes respecto del método de aprendizaje que traen del nivel medio. O sea que lo que queremos es que empiecen a pensar de otra forma. Y bueno, es por eso que elegimos este artículo entre los docentes responsables de las 3 áreas. Y por eso consideramos de suma importancia trabajarlos en forma conjunta.
ya las metodólogas han expresado su punto de vista, lo cual es súper importante y es la base para que nosotros podamos trabajar más el contenido específicamente desde el punto de vista de la administración. Si bien, como dijeron ellas, no son 3 puntos de vista totalmente dispersos, sino que están integrados, ya que lo que queremos es hacer una visión sistémica del artículo, integrando las 3 disciplinas con diferentes puntos de vista, pero encontrados en un mismo momento. Yo, bueno, ya sabemos, el tema trata sobre los cajeros automáticos. Yo espero que ustedes hayan investigado las palabras que no entendían en el texto. Había muchas palabras que seguramente no entendían, y lo primero que tienen que hacer es eso. El texto tiene muchas palabras en inglés. Yo me tomé la deferencia de buscarlas algunas por las dudas que ustedes no lo hubieran hecho, o algunas que a lo mejor no son en inglés, pero no son de uso corriente y por lo tanto a lo mejor no las conocen. Por ejemplo, retail su significado es venta al por menor. O sea, les aclaro estos conceptos primero para después poder entrarnos dentro del contenido específico, ¿no? La moneda digital es la moneda no tangible, es la moneda que no se ve. Tiene el mismo funcionamiento de la moneda física, pero que se puede leer en diferentes escritos, en textos, con varios sinónimos: moneda digital, dinero virtual, moneda virtual, dinero electrónico. Es un medio de cambio disponible similar al físico, pero que no es tangible, que no se ve, y que se puede hacer cualquier tipo de operaciones igual que con el tangible. Inclusive, a distancias es mucho más práctico, ¿verdad? También habla ahí, el artículo se lee qué es Hazard. Hay para muchos a lo mejor no es común, algunos a lo mejor han tenido contacto. La empresa Hazard es una empresa multinacional, quizá una de las empresas de vanguardia en tecnología. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los supermercados y los controladores fiscales de casi todo el mundo, no solamente de la Argentina, son marcas Hazard. Es un mercado amplísimo que está que abarca todo el planeta. En la Argentina tienen los controladores fiscales, tal cual como lo acepta la AFIP, que están homologados, son marcas Hazard. Entonces, para que ustedes puedan ver la dimensión que tiene la empresa y que es súper importante a nivel mundial. Por eso les aclaro que es una empresa importante, como lo vieron en el artículo. Octagon Global. Octagon, no sé si alguno puede tener conocimiento, pero sería, así como vemos que existe una red Link y una red Banelco, que seguramente ustedes trabajando con los bancos ya habrán investigado qué bancos tienen red Link y Banelco, que son las dos más importantes. Octagon sería la tercera alternativa que está introduciéndose en el mercado en forma lenta, pero que está trabajando más en forma no bancaria, pero que se suma a las otras dos redes. Es una tercera alternativa que está entrando en el mercado. Marketplace es un sinónimo solamente de la palabra mercado, no sé si la habrán buscado, pero calculo que sí. Y Bitcoin es una criptomoneda, que es un sistema que se utiliza para tratar de conservar el valor de la moneda por las variaciones del nivel general de precios, los aumentos del nivel general de precios, y tratar de conservar el valor de la moneda. Bueno, ya ahora entrándonos en el texto específico y habiendo considerado las palabras que me parecían más importantes y relevantes y complicadas, el tema central, ¿cuál sería? El problema de la escasez de cajeros automáticos. La Argentina, ustedes pudieron ver que es uno de los países con menor cantidad de cajeros automáticos per cápita, y seguramente ustedes estuvieron, el práctico realmente está planteado para la ciudad de Río Cuarto, pero cada uno habrá tenido oportunidad de averiguar
qué cajeros, qué sistema de redes tiene cada banco en su localidad, porque bueno, en realidad en Río Cuarto hay, me parece que 21 entidades bancarias y algunos pertenecen a la red Link y otros pertenecen a la red Banelco. Ustedes habrán notado que los bancos oficiales tienen red Link, inclusive el cooperativo, el caso del Banco Credicop, y los bancos privados, llámese Galicia, HSBC, CBC, Santander, todos tienen red Banelco. Eso seguramente ustedes lo han podido apreciar directamente cuando lo estuvieron viendo, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco es... La primera pregunta, que es la número 8, es ¿para qué sirven los cajeros automáticos? En realidad me gustaría que ustedes, yo quiero que ustedes lo manifiesten también en el trabajo, pero para poder avanzar nosotros tenemos que saber que el cajero automático sirve para hacer todo tipo de operaciones, igual que un cajero humano, igual que un home banking. Es más, en algunos casos, el cajero automático reemplaza totalmente al cajero humano. Si ustedes van, por ejemplo, a una entidad bancaria y quieren depositar menos de 10.000 pesos, el cajero humano no se lo recibe, tienen que hacerlo por el cajero automático. Entonces, hay una serie de servicios que tienen que hacerse solamente por cajeros automáticos. ¿Pero qué les permite? Pagar tarjetas de crédito, pagar consumos, hacer transferencias entre bancos, hacer depósitos. Pero hay una característica que tiene, no les permite hacer operatoria fuera de entidades bancarias. ¿Está claro? Pueden hacer ustedes una transferencia dentro del mismo banco o pueden hacer una transferencia a otra entidad bancaria, pero no permite hacer transferencias a personas que no están bancarizadas. Entonces, yo quiero que en el trabajo ustedes igual me contesten bien cómo funcionan los cajeros automáticos en nuestro país, que es como funcionan en todo el mundo, ¿no? O sea, funcionan de la misma forma. Bueno, respecto de las redes Banelco y Link, ya no es más de lo que estuvimos hablando. La red Banelco, como les dije, trabajando más en los bancos privados, y la red Link en los bancos públicos y en los cooperativos, en el caso del Credicop, en el caso de la ciudad de Río Cuarto, todos los Credicop tienen red Link. Que a su vez, las redes están trabajando simultáneamente, o sea, si ustedes tienen problema, por ejemplo, para operar con un cajero del Banco Credicop, pueden ir a otro cajero del banco de la red Link, como puede ser Banco Nación, realizar una operación sin costo adicional, cosa que no ocurre si ustedes se cambian de red. Si ustedes tienen que trabajar en la red Link y quieren hacer una operación, tienen que hacer una operación en una red Banelco, va a tener un costo adicional. Las redes internamente no tienen costo adicional y sí cuando ustedes se cambian de red. Así que así funciona. Habrán visto cómo es la operatoria que está planteado para el sistema extrabancario. El extrabancario que prevé la posibilidad de que el dueño alquile el local a estas empresas nuevas que se van a instalar. Cobraría un alquiler, ellos tendrían que comprar el equipo, y en principio se determinó que Octagon no tendría capacidad para poder absorber el proyecto para nuestro país. Entonces, sería HASA, a través de un grupo que desarrollaría en nuestro país, el que permitiría concretar todo este tipo de proyecto extrabancario, que consiste básicamente en todo tipo de operaciones que pasen fuera de la actividad bancaria. Por ejemplo, se puede hacer una transferencia entre un banco y una persona no bancarizada, se puede hacer una transferencia entre personas no bancarizadas con un servicio de token de seguridad, con un servicio de clave, se puede utilizar para pagar impuestos, se puede utilizar todo lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora con un Rapipago, se podría hacer a través de este sistema nuevo. Se puede cargar las tarjetas de transporte, se puede hacer un montón de servicios que a través de esta red nueva serían súper rentables. La inversión sería de $7.500
y se calcula que podría ser el periodo de recupero sería de más o menos 6 meses, que eso ya lo van a ver con los profesores de matemática, pero que sería un periodo de recupero muy pronto, ¿verdad? O sea, yo más o menos quise explicarle así, ustedes van a tener que resolver estas preguntas, pero yo ya no me puedo, o sea, la variable, la 10, que es la variable extrabancaria, es lo que más o menos les comenté. Respecto a la pregunta número 11, que son las ventajas y desventajas del nuevo sistema, en realidad es un punto que no les voy a aclarar absolutamente nada. Eso es un punto que van a ustedes, que quiero que cada uno de ustedes directamente se expresen, porque si no se los estoy resolviendo todo, en definitiva. Ya las primeras 3 preguntas se las resolví yo y me parece que las ventajas y desventajas del nuevo sistema, ustedes están capacitados porque lo encuentran en el artículo para mandármelos en la actividad directamente. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda respecto del tema. Entonces, bueno, cualquier duda lo preguntan vía mail, tienen tiempo hasta el 28, como dijo la profesora de metodología, y contesten todo el trabajo junto. Yo les había pedido, en realidad les había pedido que me contestaran las 4 preguntas, es lo mismo, pero si a ustedes les queda más cómodo hacer el trabajo completo y enviárnoslo a las 3 comisiones simultáneas, es lo mismo. Nosotros vamos a evaluar estas cuatro preguntas solamente y tienen tiempo. Traten de hacerlo antes de las 10 de la noche porque a veces sobre la hora de la entrega se satura y solemos tener problemas. Ustedes suelen tener problemas para poder presentarlo. Bueno, gracias. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Hola chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a ver la parte a partir de la pregunta número 12, ¿sí? Bueno, que la primera nos pregunta cuánto es la densidad de adultos por cajero y nos da una serie de datos para ver cómo las podemos calcular. Sí, bueno, la actividad 12 nos pregunta la densidad por cajero y la cantidad total de adultos en Argentina. En este caso, para calcular la densidad, nosotros tenemos 2 datos con los cuales rápidamente podríamos realizar dicho cálculo. Es que cada 100.000 habitantes, cada 100.000 adultos, existen 60 cajeros en Argentina. Haciendo una simple división entre un dos cociente, datos, podríamos calcular cuántos adultos existen por cada cajero en nuestro país. Una vez que nosotros calculamos cuántos adultos hay por cajero, multiplicando ese dato por la cantidad de cajeros que el ejercicio nos menciona, podríamos hacer un cálculo rápido de cuántos adultos existen en Argentina, en nuestro país. aproximadamente. Bueno, Aproximadamente, sí. nosotros el cálculo no lo vamos a hacer, queremos que lo calculen ustedes, pero de acuerdo a nuestros cálculos es alrededor de 28.339.000 millones de habitantes. Pero bueno, ese cálculo queremos que lo interpreten y lo hagan ustedes y bueno, cuando nos entreguen la actividad. Bueno, la actividad 13 nos dice, si deciden instalarse la cantidad de equipos sugeridos por expertos del sector, ¿cuál sería el incremento porcentual en la cantidad de equipos instalados en la Argentina? Bueno, en este caso, el enunciado nos está consultando sobre una unidad de medida relativa. No nos pregunta acerca de la cantidad absoluta en que se van a incrementar los cajeros, sino cuánto se van a incrementar los cajeros en relación a otro valor, que ese otro valor sería la cantidad de cajeros que existen hoy en día. La situación inicial, que sería la cantidad de cajeros que existe hoy, son 50.000 cajeros en la Argentina. No, 17.000. 17.000. Nosotros redondeamos ese valor porque ustedes si hacen la suma de los cajeros Link y Banelco les va a dar 17.200. Nosotros para simplificar el cálculo utilizamos como base 17.000 cajeros. Y la consigna nos dice que que tendrían que aumentar en 50.000 cajeros. O sea que la situación final serían los 67.000, o sea que el incremento serían los 50.000 cajeros. Sí que tendría que la Argentina
Si esto lo podemos, para lo que nos solicita esta actividad, lo podemos calcular de diferentes formas. Claro. ¿Sí? Estos 50.000 cajeros adicionales que deberíamos agregar son, como les decía yo, una unidad absoluta. Si nosotros quisiéramos saber cuánto representan esos 50.000 cajeros con respecto a la situación inicial, con respecto a los 17.000 cajeros que teníamos, podríamos hacer ahí el cociente y multiplicarlo por 100 para expresarlo en valores porcentuales. Podríamos hacer una regla de 3 simple que muchos conocen, ¿sí? Podríamos utilizar la regla de 3 simple y calcular ese porcentaje, ¿sí? Digamos, esto ustedes lo pueden calcular de esta forma, haciendo un cociente, o lo pueden calcular con una regla de 3 simple o utilizando la tasa de interés, también se podría calcular, ¿sí? Eso lo dejamos a su criterio, pero estas situaciones las pueden calcular de diversas maneras. Obviamente que el resultado es el mismo, pero lo pueden ver, por ejemplo, también pueden usar la razón porcentual de cambio, pueden utilizar la tasa de interés o pueden utilizar una regla de 3 simple, ¿sí? Lo que ustedes lo entiendan mejor. Perfecto. Bueno, continuamos con la otra pregunta. El ejercicio 13 además nos pregunta, ¿cuánto sería el incremento o el cambio porcentual en la densidad de adultos por cajero? En ese caso nosotros deberíamos calcular la nueva densidad de cajeros. Para eso, ¿qué haríamos? Estos serían los cajeros y la otra sería la cantidad de adultos. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, nosotros recién habíamos dicho que para calcular la densidad de adultos por cajero, hacíamos el cociente entre los adultos por los cajeros. Y eso daba aproximadamente ¿sí? Eso sería lo que recién habíamos calculado en el apartado 12. Sí, que no lo calculamos, pero que es la forma que deberíamos. Sí. Otra forma de calcular esa densidad sería haciendo la división entre el total de adultos que hay en el país por el total de cajeros que tenemos en nuestro país. Entonces, si nosotros habíamos calculado que aproximadamente teníamos 28 millones de adultos y lo dividíamos por los 17.000 cajeros que teníamos en el país, obteníamos la densidad también, que nos iba a dar el mismo valor que obtenemos al realizar este cociente. Entonces, para calcular la nueva densidad, ¿qué podríamos hacer? Dividir esos 28 millones de adultos que tenemos por la nueva cantidad de cajeros, por los 67.000 cajeros. Eso nos daría la densidad luego de agregar los 50.000 cajeros. Eso da aproximadamente 423, mientras que la situación anterior, la inicial, nos daba 1.667. ¿Sí? Lo vamos a dejar así aproximado. Sí, todos estos son valores aproximados, como decimos. No se les va a considerar mal si ponen un valor distinto, porque bueno, como aclaramos en un principio, pueden que hayan tomado diferentes valores. Nos preguntan si solo colocan la respuesta o el procedimiento. Nosotros tenemos que ver el procedimiento y la respuesta, ¿sí? Porque si tienen algún error de cálculo y solo vemos la respuesta, no vamos a saber si realmente ustedes la hicieron bien. Siempre vemos el procedimiento y si el procedimiento está bien, el ejercicio está bien, ¿sí? Bueno, acá volviendo a la situación de recién, si ahora nosotros tenemos la situación final, tenemos 423 adultos por cajero, si hay 67.000 cajeros. Si hay 17.000 cajeros, tenemos 1.667 adultos por cajero. Eso me indica que va a haber, en vez de un incremento como hubo recién, va a haber una disminución. ¿Sí? Y esa disminución también la vamos a ver en forma porcentual, como hicimos en el apartado anterior. Claro. Que bueno, tienen sí, hay diferentes formas de calcularlo. Una de ellas sería calcular cuál fue la disminución en valores absolutos y luego comparar esa disminución con respecto a la situación inicial. Y eso nos daría el valor relativo.
Exacto, que esa sería una variación porcentual, se utiliza una fórmula de variación porcentual. Otra forma que se puede hacer es utilizando la tasa de descuento. Cuando vimos el incremento usamos la tasa de interés, y la otra forma es utilizando una regla de 3 simple para calcular esa disminución, que nosotros le podemos decir el resultado. Esa densidad de adultos por cajero disminuyó en un 74%, ¿sí? Mientras que la densidad de adultos por cajero aumentó en un 294%. ¿Sí? Ustedes tendrán que ver cómo llegan a estos resultados. Acá hubo un incremento de adultos por cajero, mientras que acá hubo una disminución. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de cajeros por adultos que hay en la Argentina. Entonces, por eso disminuye esa densidad. Bueno, acá nos dice una forma de resolverlo, ¿sí? Como dijimos recién, hay distintas formas de resolver la actividad. O utilizando una regla de 3 simple, o utilizando la tasa de interés o de descuento, de acuerdo si es una disminución o aumento, o utilizando la variación porcentual, que es una fórmula que se utiliza para estos casos, ¿sí? Bueno, nos queda el último punto, la pregunta 14, que nos habla de inversión. Si tuviéramos que invertir en un cajero, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión y qué cantidad de operaciones diarias vamos a tener que realizar para recuperar esa inversión en 6 meses? Bueno, nosotros tomamos la inversión de los $7.500 porque es la más baja, ¿sí? Porque podía ser un cajero, me costaba $8.000 o $7.500. Tomamos esa por ser la más baja, que es la alternativa más conveniente, pero lo pueden hacer para las dos situaciones. Después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular al tipo vendedor, al dólar tipo vendedor, que eso ustedes generalmente nosotros tomamos el del Banco Nación, que nos dio 63,25, y calculamos en pesos la inversión que debíamos hacer por cajero. Una acotación con respecto al costo inicial o al precio de los cajeros. Nosotros tomamos el más bajo porque después a lo largo de la materia ustedes van a ver que cuando existen diferentes posibilidades de inversión, siempre se va a tomar la que tenga un menor costo. Las demás posibilidades se van a considerar que tienen un sobreprecio o un costo financiero que nosotros no lo debemos tener en cuenta. Siempre debemos considerar la opción más conveniente. Exactamente, gracias Mati. Bueno, una vez que obtuvimos la inversión por cajero en pesos, ¿sí? A eso lo dividimos en 180 días, que es lo que me preguntan. Si yo en 6 meses, ¿cuántas operaciones diarias tengo que realizar para recuperar la inversión? Y eso me dio la cantidad de operaciones diarias. Y bueno, y después, otro dato que me dan allí es que cobran una comisión de 50 pesos. Con ese dato voy a obtener qué cantidad de operaciones diarias y a qué precio debo realizar por cajero para recuperar esa inversión inicial, que me dio un valor de 474.375 a un tipo de cambio vendedor de 63,25. Bueno, eso también deben hacer un cálculo y les da alrededor de 53 operaciones diarias para recuperar la inversión en 180 días, es decir, en 6 meses. Sí, ese valor va a cambiar dependiendo de la cotización que tomen, entonces bueno, como en el ejercicio anterior no se va a considerar el resultado exacto, sino que se va a considerar el procedimiento que utilicen para resolver el ejercicio. Exactamente, o sea que es necesario que la actividad que cuando la suban, que escriban todo el procedimiento o el razonamiento que hicieron para llegar al resultado. Y recuerden que la actividad, para matemáticas también, el vencimiento es el mismo que para las otras asignaturas, y no se demoren en entregarla, ¿sí? Cuando ya la tengan, ya nosotros vamos a colgar la actividad para que la puedan subir. Es fundamental que en la resolución de la actividad esté el procedimiento, no solo el resultado, sino el procedimiento, para ver cómo razonaron la actividad, que es lo que nos interesa saber a nosotros. Hoy nos consultaban acerca de cuándo se va a poder subir esta actividad. Por la tarde va a estar habilitado en cada módulo, en los 3 módulos, la posibilidad de subir la actividad,
y como les comentábamos vía chat, van a tener que subir la actividad completa en cada uno de los módulos, y en el caso de que alguien ya haya subido la actividad, consulte con su tutor a ver si la vuelve a subir o es válida la actividad esa que se ha subido. Sí, hola nuevamente. Acá, bueno, para resolver la actividad 15, ya que terminamos, digamos, de hacer el análisis cada uno desde su disciplina, y la consigna 15 es para que pensemos si habrá un único modo de interpretar el artículo, si, como habrán visto, si es el mismo análisis que se realiza desde una disciplina u otra, y esto tiene que ver justamente con esto de los lentes, que esos lentes mágicos que es de las distintas disciplinas, tenemos teorías, conceptos, métodos, formas de análisis diferentes, pero ver que podemos integrar las distintas disciplinas no son cosas aisladas, y eso es lo que tenemos que empezar a comprender acá cuando largamos con esta carrera, con la carrera elegida, de que podemos integrar los distintos tipos de análisis en el abordaje de un mismo texto. Son temas y iguales, pero diferentes tipos de análisis. Y todos contribuyen en alguno de los aspectos a poder comprender de manera completa, ¿sí?, o sistémica, como también les había dicho el profesor Luis, estos temas. Entonces tiene que ver con eso, que ustedes reconozcan que a pesar de ser disciplinas totalmente diferentes o con esas lentes mágicas diferentes, podemos abordar un mismo texto. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias.